Queridos amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Esta es la lección número 10 de la guía de estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, en el marco de la escuela sabática para los adultos. Esta lección ha venido estudiando el libro de Éxodo y tendremos la oportunidad de explorar 3 capítulos de este importante libro. Los capítulos 24, 25 y 31. Ustedes se podrán dar cuenta que es muy difícil, aún en 13 semanas, hacerle justicia a un libro tan extenso de 40 capítulos como el que tiene el libro de Éxodo. Así que no los estamos cubriendo todos, ni a la profundidad que se desearía, pero sí hay temas que son fundamentales, como este, que es el pacto y el modelo. Este tema del pacto ya lo venimos tratando hace unas semanas atrás, cuando estudiamos los capítulos 19 y 20 del libro de Éxodo. Hablamos de qué manera el Señor sacó a Israel de Egipto sobre alas de águila, los trajo hacia sí en el monte Sinaí para establecer ese pacto con ellos. Y la señal del pacto, la evidencia más marcada del pacto era la vivencia de los mandamientos que consistían en la señal del pacto. 10 mandamientos, 4 rigiendo la conciencia de nuestra relación con Dios y 6 que rigen la relación entre los seres humanos. Bueno, este capítulo, en el 24, nosotros vemos de qué manera Moisés se aproxima a la presencia de Dios, acompañado por líderes selectos, y el Señor formaliza el pacto. El Señor hace que ese pacto se convierta en una realidad ante los líderes que tenían que estar allí. Propio Moisés, su hermano Aarón, Nadab, Abiú, 70 ancianos de Israel que eran líderes y asistían en el gobierno de la nación. Y entonces el Señor hace que la gloria de Jehová cubra el monte y por 6 días esté con ellos a efecto de que puedan estar en la presencia de Dios y convivir con Él a un nivel mucho más profundo. El pacto. Pero la otra parte de la lección nos habla del modelo. Y probablemente ustedes se pregunten, ¿a qué se refiere esto del modelo? En el capítulo 25 se habla de un interés divino que es muy importante destacar. Dice el versículo 8, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. En este capítulo se dan detalles de cómo el Señor le mostraría a Moisés en qué consiste ese santuario que hay en el cielo, cuál es su organización, cuál es su estructura, cuáles son sus funciones, cuáles son los ritos que se dan en él y de qué manera eso tendría un impacto en la adoración del pueblo de Israel allá en el cruce, ¿verdad?, del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, ese modelo es el santuario celestial, el que Moisés alcanzó a ver. Y en la última parte de la lección nos presenta en el capítulo 31 a artífices importantes de este santuario y sus diversas piezas. Particularmente habla la Biblia aquí en el versículo 2 del capítulo 31 de un caballero llamado Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y también el Señor llama a, versículo 6, a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Dice la Biblia que el Señor puso sabiduría en estos hombres, Él les dio de su espíritu. Dice el versículo 3, los he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte relativo
a la construcción de este santuario. En el resto del libro veremos en otras lecciones cuáles son algunas de las piezas, de los artículos de este santuario. Sabemos, por lo que explica Moisés mismo, y luego detalla más el apóstol Pablo allá en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, algunos de los rituales que allí se llevarían a cabo. Bueno, recordemos que toda esta economía del santuario es un tipo de una realidad espiritual que se celebra en Cristo Jesús. Y una de las verdades para este tiempo, una de las verdades presentes que el mundo necesita oír, es que hay un santuario en el cielo desde el cual Dios ministra. Él, Jesús, es ministro, es sumo sacerdote y es juez en el santuario celestial. Estas verdades, el pacto y el modelo, serán el objeto de nuestro estudio en esta lección. Yo quiero dejarlos con un pensamiento muy importante que está aquí en el capítulo 24. Dice el versículo 3. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Que así podamos responder tú y yo esta semana que estudiemos esta linda lección.